Uno de los valores propios de la matriz dada de 2 por 2 es lambda igual a -3 para que podamos encontrar cualquier vector propio asociado. Los vectores propios de una matriz correspondientes a lambda son las soluciones distintas de 0 a la ecuación en la que tenemos la diferencia de la matriz A y el producto de lambda. En la matriz de identidad, veces el vector X es igual a un vector 0, donde X es un vector propio. Al configurar esta ecuación, sabemos que la matriz A es la matriz dada y lambda es igual a -3. Así que nuestra ecuación es la diferencia de la matriz dada, que es la matriz negativa 53, 30, negativo 157, menos y luego lambda es negativo 3 veces la matriz de identidad de 2 por 2. Por vector X un vector propio debe ser igual al vector 0. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos la matriz dada A. Y luego para menos negativo 3 veces la matriz de identidad de 2 por 2. Vamos a escribir eso como plus de matriz 3 0, 0 3. Todavía tenemos tiempos en los que eigenvector es igual a vector 0, y voy a ir a sumar las dos matrices menos 53 más 3 es menos 50. 30 más 0 es 30, menos 100 más 0 es menos 100, y 57 más 3 es 60. Vamos a escribir de nuevo vector X como vector X1, X2. Y escribamos el 0 vector como matriz de columnas con entradas 0, 0. Y ahora empezaremos por escribir una matriz aumentada. Donde está la primera fila menos 50, 30, 0 y la segunda fila es menos 100, 60 y 0. A continuación, escribiremos la matriz aumentada y lo haremos en forma abreviada que ya he hecho para ahorrar tiempo. La primera fila es una menos 3 quintos 0, y la segunda fila es una fila de ceros. Observe que no hay pivote en la columna 2, lo que indica que x2 es una variable libre. La primera indica que x1 menos 3 quintos x2 es igual a 0. Y de nuevo, dado que x2 es una variable libre, tenemos x2 igual a x2. Vamos a primetizar el solución dejando que x2 igual t. Así que si x2 es igual a t, tenemos x1 igual a 3 quintos de t. Ahora recuerda, el vector propio no puede ser el vector 0. Por lo tanto, debemos tomar nota aquí que no puede ser igual a 0. Así que el vector X, el conjunto de vectores propios, son todos los vectores en forma de t veces el vector 3 quintos, 1. De nuevo, siempre y cuando t no sea igual a 0, si queremos borrar el fracción de 3 quintos, podríamos dejar que s iguale 5 toneladas. Puede, siempre y cuando s no sea igual a 0. Lo que debería darnos la vectores en forma de s. Vector multiplicado por 3, 5. De nuevo, podemos decir que todos los vectores propios correspondientes a lambda igual a -3 son todos estos múltiplos dados del vector 3 quintos, 1, siempre que t no sea igual a 0 o todos estos múltiplos dados del vector 3, 5, siempre y cuando s no sea igual a 0. Aquí solo nos preguntan para dar un vector propio, así que vamos a hacer igual a 1, y dar el vector propio x como vector 3, 5. Espero que te haya resultado útil.